Lo que intento hacer en esta temporada es tomar cada circunstancia histórica, cada relato bíblico y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, al lunes, al martes, al miércoles. Y iniciando esta nueva temporada navideña, hoy quería hablar acerca de este tema: familias rotas pero redimidas. Familias rotas pero redimidas. ¿Cuántos de ustedes, cuando saben y se enteran que va a llegar una familia, una visita a la casa, no tratan de hacer la mejor versión de su casa? El polvo lo metes debajo de ese polvo que lleva como 3 meses ahí, que no lo has limpiado, lo metes debajo de la alfombra, de los muebles, limpias. Si tienes hijos pequeños, lo mandas a bañarse. Vaya a bañarse, así le dice Natalia. Tienes 5 minutos, toda militar. Si tienes, no sé, limpias todo. Si tienes trastes o platos o tenedores, lo mandas al tema para lavar. Intentas hacer todo lo posible, la mejor versión de tu casa, porque viene un gran invitado. ¿O quién de nosotros, para colocarla en otra perspectiva, coloca su realidad total en redes? A ver, nadie se graba cuando se está llorando, cuando perdemos la paciencia y gritamos con los niños. Nadie prende la cámara cuando se sale de casillas o explota, o cuando nos equivocamos o fracasamos, o cuando discutimos con nuestra esposa o tu mujer con tu esposo, cuando te sientes agotado, cansado, frustrado, a punto de tirar la toalla. Ahí nada sale en redes. Lo único que sale es la mejor versión de nuestras vidas. Y eso es totalmente normal. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cuál sería o cómo creen ustedes que Dios decidió presentar a su Hijo al mundo? ¿Qué versión Dios colocaría a su Hijo en este mundo? Te voy a decir algo: la versión que Dios colocó no tiene edición, no tiene filtro. Y eso lo vamos a ver ahorita, porque el título es Familias Rotas, y vamos a ver la línea genealógica de Jesús, el linaje de Jesús, de dónde viene Jesús, hablando humanamente, como lo dice Mateo, para que ustedes se den cuenta de los personajes que habían en esa pequeña lista. Pero cuando tú lees el primer capítulo de Mateo, que primero, ¿verdad? Si tú vas a leer, si te mandan a leer, léete el Evangelio de Mateo. Lo primero que vas a ver es el montón de nombres que hay. Y un título todo aburrido que dice Registro genealógico de Jesús o de Jesucristo. Y lo más probable es que si tú nunca has leído la Biblia o si tienes poco tiempo leyendo la Biblia, tú te saltas el capítulo 1, hombre, qué aburrido, el poco nombre. Ahí dice registro, Abraham, Isaac, Jacob. No, para afuera, voy para la parte emocionante. Pero esa lista tiene mucho que decirnos a nosotros. Y a pesar de que la mayoría de las personas se la saltan, hay una gran revelación de gracia, de amor y de la naturaleza del corazón del Padre Celestial. Y leemos Mateo 1. Dice, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, y sigue la lista y sigue, y no puedo seguir leyendo porque son 14 generaciones, 14, 14 y 14. Y tú lo puedes leer si quieres en tu casa. Pero lo que me llama la atención de esta lista son los personajes apocalípticos que hay en esa lista. Y una vez tiene o podría tener la idea de que se supone que el linaje de Jesús o la genealogía de Jesús debería ser la más santa, lo mejor de lo mejor. Esta mañana cuando veníamos a la iglesia yo le dije a Daniel, si tú tuvieras la capacidad de elegir el historial de tu vida o la de un hijo tuyo, ¿a quién colocarías? ¿Cuáles serían las personas que serían los papás de los papás de los papás de los papás de los papás?
Y él me va diciendo a Elon Musk, al dueño de Amazon, yo quiero ahí en la lista a Bill Gates, a personas millonarias, influentes, las mejor de lo mejor del mundo. Yo no quiero ahí pobretones, yo no quiero ahí arrastrados, yo no quiero ahí gente de mala clase. Y yo le dije, está bien, perfecto. Andrés, ¿y tú qué quieres? Yo quiero a Elon Musk. Ellos lo que querían para sus hijos, si tuvieran la capacidad de elegir cuáles serían la genealogía de sus hijos, cogerían lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y ese sería como el ideal. Ese sería como meterle filtro a las redes sociales de Jesús. Ese sería como editar, sacar lo peorcito y colocar lo mejor. Pero cuando el Espíritu Santo inspiró a Mateo para declarar e investigar todo este tema de dónde viene Jesús, hablando de la parte humana, no editaron a muchos personajes. Y les voy a dar algunos personajes. Les voy a dar algunos personajes que están allí. Tú lo puedes leer ahí en Mateo 1:1. Ahí hubo personas que hicieron trata de personas. Judá propuso y ejecutó la venta de su hermano José como esclavo comerciante a los ismaelitas por un beneficio económico. En esa pequeña lista, el hall de la fama, está un hombre, Joram, homicida, y dice, asesinó a todos sus hermanos para asegurar su propio trono e hizo crimen político atroz. Jacob, que su nombre mismo significa engañador, engaño, favoritismo, fraude, manipuló a su padre ciego, Isaac, con la ayuda de su madre Rebeca para robar la bendición de su hermano. Sigue la lista, hermosa lista. David, sí, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la otra parte es un hombre adúltero y homicida. Cometió adulterio con Betsabé y luego manipuló los eventos para que su esposo, Urías, muriera en batalla. Urías, vete al frente de la batalla, te necesito ahí. Pero sabía David que lo iba a colocar ahí para que muriera, de manera que el hijo que estaba esperando, Betsabé, no sufriera un escándalo. Tamar tuvo que disfrazarse de prostituta para concebir de su suegro. Judá, porque éste no cumplía con su deber familiar. Engaño. Rahab, prostitución. Descrita explícitamente como ramera, prostituta en el libro de Josué. La gracia la salva, se casa con Salmón y entran al linaje real. Hay otra. Manasés, idolatría, sacrificios. Salomón, sí, el hombre más sabio del mundo, pero se corrompió, se desvió, construyendo templos para dioses que no era Dios, con D mayúscula. Acaz, idolatría abierta. No solo practicó la idolatría, sino que cerró las puertas del templo de Dios. Y todos estos personajes aparecen en Mateo 1:1, en el hall de la fama. En la lista de lo mejor, supuestamente, donde vendría Jesús el Salvador. Si yo fuese sido Dios y si alguno de ustedes tuviera la capacidad de ser Dios, te aseguro que tú dices, Rahab, no, vamos a obviarla. Prostituta en el linaje de Jesús, no. Este hombre no, asesino. Este hombre no, engañador. Este hombre. ¿Y qué es lo que trata de decir la gracia de Dios en esta lista? Que sin lugar a dudas, el linaje de Jesús es una exhibición de la gracia y de la misericordia de Dios, con una humanidad rota que no puede cambiarse por sí misma si no se necesita a un Salvador con urgencia. Pues Dios escogió hombres y mujeres rotos, pecadores y con historias ocultas y vergonzosas para que su gracia, su redención fuera lo que más se resaltara y no los atributos de un ser humano roto. El Mesías no vino de una línea de perfección moral, sino una línea que se
que necesitaba desesperadamente a un Salvador. Prostitutas, engañadores, homicidas, trata de personas, etcétera. Y la idea central de este mensaje es, si lo hizo con ellos, ¿cuánto más no hará contigo que has rendido tu corazón al Salvador? Amén. Si lo hizo con ellos, ¿por qué piensas que no lo puede hacer contigo? Si Dios pudo escribir desde en Cristo, a Cristo, de una genealogía llena de prostitución, de idolatría, asesinatos y fracasos, errores, también puede escribir un futuro glorioso y una nueva página y un nuevo destino para tu vida y en tu historia. Porque en muchos casos, iglesia, nosotros pensamos que nuestro pasado nos descalifica. Pensamos que nuestros errores, no, es que yo cometí esto y ya Dios no me puede perdonar, o Dios ya no me puede usar, o Dios no me puede restaurar. Pensamos que nuestros fracasos nos hacen menos delante de Dios. O pensamos que mi familia que es tan disfuncional, está tan rota, está tan herida, hay tanto caos en medio de mi familia, Dios no puede hacer nada ahí. Justamente Dios puede hacer cosas grandes en medio del desorden porque Él es Dios. Él no necesita que primero tú ordenes para que Él haga cosas. Lo único que Él necesita es que tú le digas, Dios, mira mi caos, mira todo el error, el fracaso que tengo en mi casa. Por favor, ayúdame, necesito un Salvador. Amén. Por eso esta lista está totalmente abierta y no editada, sin filtros. Esto era una revolución para la época. Nada más colocar mujeres en esa genealogía ya sería una revolución. Y lo que demuestra es que la gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Su amor, su bondad, su bendición, su aceptación va por encima de tu historia. Va por encima de tus fracasos, va por encima de tus errores y pecados. ¿Por qué? Porque hay un Mesías, Jesús, y Él vino a nacer en tu corazón, en tu casa, para reescribir la historia de tu vida, de tu familia y de los que siguen más adelante. Amén. Pero nosotros vivimos en una cultura que nos enseña a esconder nuestros errores, a editar nuestros fracasos y a meterle un montón de filtros. Hay gente que tiene tanto filtro que cuando tú lo ves en realidad, tú no sabes quién es. No, tú no te pareces a la persona que yo estoy viendo o que vi en redes sociales. Tiene tanto filtro porque está escondiendo sus imperfecciones. Pero esta lista no escondió nada. Ahí lo que Dios estaba diciendo es, miren de qué clase de personas es la genealogía de Jesús, para que sepan que sus pecados no son impedimentos para hacer grandes cosas en sus vidas. Por eso la gracia de Dios no entra en casas perfectas, sino que entra en casas reales que le da la bienvenida, porque Él no espera que todo esté perfecto, sino que Él perfecciona donde Él está. Y si Él está en tu casa, espera lo mejor para tu casa y para tu familia. Yo creo que Él se merece un aplauso al Señor. Dáselo fuerte, iglesia. Por eso Pablo escribió que Jesús vino por los pecadores y Él era el primero. Y Pablo escribió en 1 Corintios 1, del 27 al 29, pero Dios eligió a aquellos a quienes el mundo considera tontos para avergonzar a los que se creen sabios. Y Dios eligió a los débiles, impotentes de este mundo para avergonzar a los poderosos. Él eligió a los humildes y despreciados, a los que no tenían ninguna influencia en la sociedad, a los que no son nada en absoluto para derrocar a la gente más prominente del mundo. Porque Él nos eligió para triunfar continuamente como sus campeones, asegurándose así de que ningún ser humano pueda jamás presumir en la presencia de Dios. Qué tremendo ese pasaje, ¿verdad? Sabes, Dios te eligió y contigo a toda tu familia, a los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Él te ha elegido para bendecirte, para llenarte de abundancia,
para ser más que suficiente en tu casa y en tu vida, para darte una vida real, no una vida llena de filtros, no una vida que tapa los errores. Es una vida que dice, yo me equivoqué, pero la gracia de Dios me sacó de este valle de oscuridad y me colocó encima de todas esas cosas. Amén. Porque mientras que vivas en esta tierra tendrás desafíos. Habrán gigantes por qué derrotar, problemas que superar. Pero debes tener la convicción fuerte en tu corazón que Dios está contigo y que nada de tu historial puede detener la obra de Dios en tu vida. Amén. Él te eligió para triunfar, según este versículo, de manera continua, no solamente eventos de triunfo, sino una y otra vez. Por eso la gracia también significa bendición tras bendición tras bendición, porque no se detiene sus bendiciones sobre tu vida. No se detiene su bendición. Y aquí hay personas que consideran que algunos días la mano de Dios no está sobre ellos porque le pasan calamidades, se les picha el carro, se enferma el perro, se muere el loro, lo que sea. Pero sabes que Dios no cambia, aunque las circunstancias pueden cambiar. Dios se mantiene fiel y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. ¿Por qué me eligió Dios? ¿Será por mi capacidad de ser fuerte, de creer? ¿Por qué me eligió Dios? ¿Será por esta ofrenda que acabo de dar? ¿Por qué me eligió Dios? ¿Será porque soy demasiado importante? No, te eligió exactamente por todo lo contrario. Porque para el mundo y para algunas personas, como esta persona mencionada con mi hijo, nosotros no somos nada ni nadie. Pero para Dios somos perlas preciosas en sus manos. Y Él te eligió para mostrar su amor al mundo perdido. Te eligió para ser un portador de las buenas noticias del Evangelio. Te eligió para demostrar el poder de la redención sobre tu vida. Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Te eligió también, aunque cueste decirle, pero ahí lo dice en el versículo, te eligió también para avergonzar a este tipo de personas. Los que se creen sabios en su opinión, los que se creen importantes, los que se creen con influencia, los que se creen todo eso bajo sus propios términos. Pero te eligió Dios para avergonzarlos a ellos, para que cuando vean en ti la obra redentora de Cristo Jesús, todo su poder y toda su sabiduría y todos los que ellos crean queden sin fundamento. Porque Dios ha hecho cosas tan grandes en ti que delante de ellos tú eres mucho más grande. Todo lo que Dios está haciendo en ti va a confundir a este tipo de personas. Porque no hay razón para que seas tan bendecido. No hay razón para que estuviéramos en este lugar. No hay razón para que las puertas se abran como se están abriendo. No hay razón. La única razón es la gracia de Dios y no es nuestras habilidades. La única razón es el favor de Dios y no nuestra capacidad. Por eso siempre daremos gloria y alabanza a Dios, porque no depende de nosotros, todo proviene de Él. Amén. Y a mí no me gusta hablar de esto, porque la Biblia dice que nadie es nuestro enemigo, solamente nuestro enemigo no es sangre, o sea, seres humanos, sino potestades y toda la influencia maligna. Pero Salmos dice de la siguiente manera: cuando esos matones intenten apuñalarme por la espalda, a ver, ¿alguien ha sentido alguna vez ese tipo de apuñaladas? Una envidia que hay detrás. Algo que te hicieron que tú creías que era tu amigo, pero de pronto sentiste las apuñaladas por la espalda. Bueno, David también lo experimentó y él estaba orando. Cuando esos matones intenten apuñalarme por la espalda, haz que queden como tontos. Frustra a todos los que están planeando mi caída. Los que esperan tu caída se quedarán esperando porque Dios te sostiene de su mano y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén.
Otra versión del mismo versículo dice, humilla a los que buscan hacerme daño. Derrótalos a todos. Frustra sus planes para vencerme y haz que se retiren. Deshonra a todos ellos tal como ellos han ideado planes para deshonrarme a mí. Algunos de ustedes tienen personas que intentan deshonrar su nombre, su reputación. Tranquilo, Dios está al control. Por el contrario, ellos serán avergonzados. Ni siquiera tienes que orar, ¿sabes? Ni siquiera tienes que orar. Es más, tu deber es orar por tus enemigos. Tu deber es orar por ese que intenta siempre meterte una puñalada trasera. Esa es tu función. Pero la función de Dios es avergonzar a estos hombres y mujeres que intentan deshonrarte. Así que esta lista está llena de personas que el mundo consideraba rotas, familias disfuncionales, despreciados, sin un futuro brillante, pero aquí están, en el hall de la fama celestial y nada menos y nada más que en la genealogía de Dios. Y otra vez te hago esta pregunta. Si Dios pudo tomar vidas rotas y convertirlas en parte de su plan eterno, ¿no crees que también puede cambiar tu historia? ¿No crees que también puede reescribir tu destino? Y termino con esto, iglesia. Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, porque nunca vamos a editar esa parte, porque esa es la parte donde la gloria de Dios se manifiesta. La ramera de Jericó recibió a los espías y escapó de la destrucción que cayó sobre los que negaron a confiar en Dios. Y otra versión dice, la fe le dio escape a Rahab, la prostituta. Así evitó la destrucción que cayó sobre los incrédulos, porque ella recibió pacíficamente a los espías. Y yo tengo que hacer varias declaraciones y por favor, colócate de pie, por favor. Yo tengo que hacer varias declaraciones y cuando yo lo hacía, lágrimas salían de mis ojos. Porque entender la gracia de Dios me libera del peso de la condenación y me hace entender que fui escogido no por mis méritos, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y Rahab tiene un historial moral muy fuerte, la prostituta. Y la Biblia no lo edita. La Biblia no ignora esa condición, pero coloca de primero un atributo, la fe. La fe que coloca por encima de tus condiciones morales. La fe que está por encima de tus errores. La fe que se coloca por encima de tu historial vergonzoso. La fe que va por encima de cualquier cosa que haya pasado en tu vida. Y por eso, por la fe, Rahab. Y yo tengo que decir también, por la fe, tu familia, un matrimonio a punto de divorciarse, por la fe ahora pueden ayudar a otra familia a restaurarse. ¿Cuántos lo creen? Y yo coloqué aquí, por la fe, César y Mónica, una familia que en ocasiones no tenía ni dónde dormir. Por la fe, ahora son usados por Dios para ayudar a familias a creer por más e impulsan el reino de Dios para su expansión. Por la fe, coloqué acá, Juan Carlos y Michelle, una familia con grandes desafíos, ahora tienen una fundación que ayudan a niños con capacidad, yo estoy soñando acá, con capacidades especiales. Por la fe, Eduardo y Valentina, una pareja que no podían tener hijos, ahora oran por parejas que están en esa misma condición y Dios hace milagros a través de sus manos. Por la fe, Luis y Angie, una familia que enfrenta desafíos a diario de salud con su hijo, ahora ellos van a hospitales
y oran por las familias que están en situaciones similares. Por la fe que Nelva y su familia, que enfrentaron el cáncer, ahora dan testimonio de su completa sanidad y de un Dios que hace milagros. Por la fe, Raya, coloca tu nombre y ¿cuál es tu condición o fue tu condición? Por la fe, Camilo y Natalia, que ni siquiera sabían a dónde iban a ir, con un gran equipo levantaron una iglesia para la honra y gloria del Señor. Amén. Iglesia, tenemos un Dios que cambia destinos, redime nuestro pasado y hace cosas que antes las familias eran rotas, pero ahora están redimidas por la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la gracia de Dios? Gracias, Señor. Por la fe, tu destino está completamente cambiado. Yo puedo decir que aquí hay personas que por la fe tenían problemas de adicción, pero que ahora son libres en el nombre de Jesús. Por la fe, aquí hay personas que tenían fracaso financiero una y otra vez, pero ahora son bendecidos para bendecir. Por la fe, personas que estaban enfermas fueron sanados y ahora imponen sus manos para sanar a otras personas. Por la fe, personas en depresión, en ansiedad, que tomaban pastillas para poder dormir, ahora disfrutan de una vida abundante y discipulan a personas que están en la misma condición. Tu pasado no te descalifica. Tu historial lo único que hace es engrandecer la gracia de Dios.